Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, Casa Abierta al Tiempo. Coordinación de Apoyo a la Educación Mixta y Virtual, Virtuami. Taller Turnitin y Feedback Studio en Moodle como herramientas de apoyo a la evaluación. Aquí tenemos en esta presentación nuestro sello Creative Commons del recurso que sugerimos que incorporemos en todos los recursos educativos que realicemos. ¿Cuál es el objetivo de este taller? Es que el profesorado se apoye de estas herramientas para diseñar actividades en la plataforma Moodle Virtuami con el apoyo de Turnitin para realizar la evaluación y de Feedback Studio para realizar retroalimentaciones. Y más adelante veremos cómo nos pueden apoyar. En este caso, hemos dividido esta presentación en qué es Turnitin, cuáles son los beneficios, los tipos de archivos que se aceptan, y verán que es muy importante esta parte porque del tipo de archivo que incorporemos en la plataforma depende también el informe de similitud que nos ofrezca. También vamos a detenernos un momento en qué es feedback, los beneficios que tiene usar feedback, qué se requiere para configurar una tarea en Moodle, la dinámica de ejercitación, que está dividida en 7 actividades, cada una de ellas para que podamos ir ejercitando todas las opciones de incorporar notas, retroalimentaciones, rúbricas, entre algunas otras posibilidades. Y un pequeño resumen del taller. Turnitin es una herramienta digital. Como veremos, va unida, trabaja de la mano con Feedback Studio. Nos permite, esta herramienta la podemos aprovechar a través de un administrador web o bien enlazada a alguna plataforma educativa como Moodle. Esta parte es importante porque en el caso de nuestra unidad la tenemos enlazada a la plataforma educativa. No podemos hacer uso del administrador web porque no tenemos usuarios para hacerlo, pero gracias a que se encuentra enlazada a la plataforma, todos los roles pueden hacer uso de ella y pueden aprovecharla. ¿Qué es lo que hace Turnitin específicamente? Detecta similitud. Es decir, compara el trabajo que se entrega en plataforma, que nosotros incluyamos en la plataforma o que solicitemos al alumnado para que lo incluya, con una base de datos masiva de contenidos. Es decir, con otras páginas de internet, con trabajos de académicos y también con trabajos que vayan incorporando las y los alumnos. Se puede ir creando una suerte de repositorio dentro del cual podemos hacer también una comparación de lo que se vaya subiendo. Esto es particularmente útil en el caso de la dinámica de que solicitemos un trabajo similar en un trimestre previo y entonces que pueda pasar el reporte de similitud por los trabajos del alumnado que se realizaron en el trimestre anterior. ¿Cuáles son algunos de los beneficios que hemos identificado? Bueno, primero que es una herramienta digital que apoya el proceso de evaluación, agiliza la evaluación, que esto es muy importante, sobre todo cuando tenemos grupos grandes, sí, pero también para hacer más oportuno el ejercicio. Es decir, si hay una entrega de tarea, por ejemplo, en la semana 2, lo ideal es que a principio de la semana 3, dependiendo de la dinámica, por supuesto, del número de ejercicios, de lo que se ha solicitado, pero sí en la medida de las posibilidades que el ejercicio de evaluación y de retroalimentación pueda incorporarse lo más cercano posible a la entrega, sobre todo si hemos pedido también que el alumnado pueda hacer algo con este ejercicio de retroalimentación, que pueda presentar un ejercicio posterior o si este avance que ha presentado impacta con un avance posterior. Nos brinda algunas posibilidades que apoyan el proceso de evaluación. Otro de los beneficios es que el informe de similitud se muestra tanto al alumnado como al profesorado. En este caso, apoya a los diferentes actores que participan en el proceso de evaluación. Es decir, para el alumnado puede servir como un ejercicio de autoevaluación y para el profesorado para apoyarse de él para realizar la evaluación o bien para trabajar incluso un ejercicio de coevaluación.
Otro de los beneficios, que la aplicación ofrece un informe detallado del porcentaje de similitud y de las fuentes de donde se ha obtenido. Veremos un poquito más adelante cómo el informe de similitud nos va mostrando el porcentaje que ha identificado de similitud, y podemos irlo seleccionando y nos va resaltando de dónde ha sido, cuántos ha obtenido e incluso la posibilidad de que en su misma interfaz podamos tener acceso al documento completo. Entonces, bueno, la verdad es que toda esta posibilidad de verlo en una misma interfaz nos ayuda para realizar el ejercicio de evaluación, para realizar el de retroalimentación. Otro de los beneficios es que la revisión de similitud es muy rápida. Dependiendo de la cantidad de trabajos que se incluyan en el mismo momento, puede ir incluso desde los 10 minutos hasta máximo 2 horas. Ya en una dinámica posterior puede tardar un poco más, pero porque la revisión se empieza a hacer de otra base de datos, pero realmente el informe de similitud es muy rápido y está disponible para que podamos empezar este ejercicio. Esto que les comentaba de los tipos de archivos que se aceptan es sumamente importante, y por eso consideramos necesario incluirlo en esta presentación, porque de ahí depende también la calidad del reporte de similitud que nos ofrezca Turnitin. Porque, por ejemplo, si nosotros incorporamos una imagen, entonces para el reporte va a ser difícil identificar cuál de ellos es texto, y en ese sentido, con qué otros recursos tiene similitud. Entonces, privilegia el texto. El reporte de similitud en todos los casos va a privilegiar el texto, y en ese sentido, por eso, los archivos que se aceptan tienen que ver con aquellos formatos que privilegian el texto. Entonces, tenemos, por ejemplo, que algunos de los archivos que nos ofrecen una mejor información de la similitud son los archivos de Word, es decir, aquellos que guardamos con extensión doc o docx. También los que se descargan y se descargan desde Google Docs en los archivos de Drive. Los PDFs también no hay ningún problema con el reporte de similitud que ofrecen. También no hay ningún inconveniente con los de PowerPoint, los de HTML, los de texto plano, texto en formato enriquecido y OpenOffice. Estas extensiones de archivo las podemos obtener incluso desde nuestro administrador de archivos como Word o el de OpenOffice. Los podemos guardar con esta extensión y pueden pasar por el reporte de similitud con una muy buena calidad, porque, como les comentaba, privilegian el texto. Entonces, bueno, esto es importante, lo veremos más adelante en la parte de configuración, porque en alguna de las preguntas de configuración nos van a preguntar si deseamos que se incluyan todos los tipos de archivo o únicamente aquellos que privilegien el texto. Y lo ideal es seleccionar que privilegien el texto para que el reporte de similitud sea mucho mejor. Feedback Studio trabaja de la mano de Turnitin. Después de que Turnitin hace la revisión de similitud, entonces es cuando tenemos acceso a la interfaz de Feedback Studio para que nos muestre la similitud que ha encontrado y además las opciones de retroalimentación. Entonces van muy de la mano, aunque cada una de ellas tiene funciones diferentes. Feedback Studio es una herramienta digital que también puede aprovecharse a través de un administrador web o bien enlazada a alguna plataforma educativa como Moodle. En este caso, nosotros también tenemos disponible Feedback Studio como parte de la plataforma Aula Virtual Maca. En su reporte de similitud se pueden incluir notas propias, aquellos comentarios de retroalimentación que deseamos incorporar al ejercicio que se le ha solicitado al alumnado. También es posible incluir rúbricas o formularios de puntuación, que son una suerte de instrumento de evaluación que son mucho más pequeños. Incluye una categoría, una descripción y sobre ello podemos incluir un comentario. Y también en la retroalimentación general podemos incluir
texto o audio, o bien las dos posibilidades, dependiendo de la dinámica y también de cómo vamos a ofrecer esta retroalimentación general al alumnado. Algunos de los beneficios que hemos identificado es que es un portal que incorpora distintas herramientas para realizar la retroalimentación. Como les comentaba, podemos incluir notas, podemos incluir instrumentos de evaluación, podemos también hacer una retroalimentación general y además, gracias a la interfaz, podemos hacerlo mientras estamos observando el reporte de similitud y podemos hacerlo sobre el ejercicio, es decir, nos muestra el ejercicio que se ha presentado y sobre él podemos incorporar cada una de estas posibilidades. Otro de los beneficios es que tanto las notas como las rúbricas pueden ser notas y rúbricas que sean propias, es decir, que nosotros vayamos incluyendo en el sistema, o también que nosotros podamos aprovechar de las que ya se encuentran precargadas, o bien de aquellas que nos pueda proporcionar un colega o que podamos trabajar en colaboración. Es decir, es posible que algún grupo de trabajo se reúna, cree una serie de notas o un instrumento o instrumentos de evaluación, que lo hagan en una de las cuentas y después que ese archivo podamos descargarlo y compartirlo con el resto del equipo para que pueda incorporarlo en su propia biblioteca de elementos de retroalimentación. Entonces, de esta manera también vamos abonando al trabajo y vamos agilizando todo este proceso. Otro de los beneficios es que es posible incorporar una evaluación numérica directamente en el portal y esta se incorpora en cuestión de minutos en el calificador de Moodle. Y podemos regresar, digamos que se realiza una reentrega, podemos regresar y podemos modificar directamente ahí la evaluación y esta se ve reflejada en el calificador. Y bueno, el beneficio 4 pues es el trabajo en conjunto entre Turnitin y Feedback. Lo que requerimos para configurar una tarea en Moodle, la sugerencia es que trabajemos con base en una planeación didáctica. Es decir, que nosotros desde antes incorporemos esta actividad de aprendizaje o esta evaluación dentro de nuestra planeación en general para que responda tanto al objetivo general como a los específicos que nos hemos planteado. Esta actividad además debe de plantearse a través del módulo de actividad de tarea, que es donde podemos aprovecharla de mejor manera y podemos planear una sola entrega, que puede ser una entrega final o una secuencia de entregas que se encuentre dividida a lo largo del trimestre hasta realizar una entrega final. Entonces podemos tener estas diferentes posibilidades. También es importante que desde antes de realizar la configuración ya tengamos una idea de los criterios o del instrumento de evaluación con los que vamos a evaluar esta actividad. Esto es importante porque a medida que vayamos avanzando en la configuración, nos va a ir pidiendo cada uno de estos elementos. Es decir, al inicio nos va a pedir, ¿va a ser una sola entrega o vamos a reportar similitud contra otras entregas? ¿No? Y esta duda de configuración podemos resolverla con base en esta planeación previa. También, ya cuando avancemos y lleguemos al momento de configurar el instrumento de evaluación, vale toda la pena que lo tengamos con nosotros porque entonces la configuración será más sencilla. Y el siguiente punto es precisar cuáles serán las indicaciones de la actividad para poder realizar la configuración en el aula virtual. La primera tarea se ha configurado y las indicaciones así nos lo indican, que se le pide al alumnado que revise los recursos, que haga un breve resumen y que en este resumen incorpore estos 7 puntos. Entre ellos se encuentran algunas opciones de incorporar el nombre, las referencias con el formato APA, es decir, algunas cuestiones que son recurrentes a lo largo de los distintos módulos. También, además del resumen, se pide que se incluyan al menos 2 fuentes de información diferentes,
que se incluyan un par de imágenes y de gráficas, que se respete la gramática y los signos de puntuación, que el ejercicio no exceda un número de palabras que ya ha sido determinado y se hace la mención de que lo más importante es que comiencen a hacer un ejercicio de redacción. Entonces, bueno, en este sentido son todas estas las indicaciones que se hacen. Esto se los comento porque dependiendo de estas indicaciones que se incorporen y que sirven al alumnado para saber qué es lo que deben de entregar, estas indicaciones nos sirven para realizar la configuración. Y en un momento más veremos por qué. Entonces, cuando el alumnado entrega, este resumen pasa por el reporte de similitud de Turnitin, y si el reporte ofrece 25%, más de 25% de similitud, el estudiante que entrega este reporte puede revisar, ver que su reporte tiene un porcentaje mayor y tiene la opción de revisar por qué lo está marcando, porque Turnitin le ofrece esta revisión a cada uno de ellos, y entonces tiene la indicación de repetir el reporte, de si hay un problema para citar adecuadamente, se le proporciona un documento para citar adecuadamente este tipo de textos, y entonces la indicación es que vuelva a trabajarlo y lo presente. Tienen la posibilidad de presentarlo hasta en 3 ocasiones antes de la entrega. Entonces, como podemos observar, en este caso la herramienta nos apoya para realizar un ejercicio de autoevaluación, de que el alumnado pueda revisarlo en las diferentes ocasiones y pueda presentarlo, y en ese sentido él mismo reconozca dónde están las dificultades y pueda resarcirlas en sus posteriores informes. Entonces, bueno, esta es una manera de utilizar a Turnitin. En este caso, nosotros incorporamos un formato de planeación en donde podemos observar algunos elementos que son importantes al momento de realizar una configuración en el aula. En esta ocasión, lo que hicimos fue trabajar este esquema con base en el primer ejemplo que les mostramos, es decir, el del aula de procesos industriales de separación. En este caso, esta es una sugerencia de esquema que ayuda muchísimo al momento de planear tanto la UE en su conjunto como cada una de las actividades de aprendizaje y las actividades de evaluación que vamos a incorporar. Entonces, lo ideal es que podamos trabajar un esquema similar en donde incluyamos el nombre, la fecha, el nombre del docente, en la fecha, el nombre de la UEA, el objetivo de la UEA, la descripción del contexto de enseñanza-aprendizaje, es decir, aquellos elementos que es posible que impacten todo el proceso, es decir, elementos tecnológicos, sociales, ambientales, de todos los tipos que consideremos que pueden impactar el contexto de enseñanza. Lo que tenemos en esta aula del curso es que es un aula en modalidad virtual, asincrónica y desde la perspectiva del autoaprendizaje. Ir considerando estos elementos nos ayuda a realizar la configuración posterior. La dinámica es lo que se incluye en este espacio, contempla 5 actividades en la semana, privilegia la resolución de problemas con base en la revisión de recursos, que es lo que les comentaba que se ve en las diferentes indicaciones. También se sugiere que se incluya una caracterización del estudiante, porque esto también impacta el tipo de recursos que vamos a trabajar, incluso las ejercitaciones o los productos que vamos a solicitar. Después tenemos un apartado para incluir los recursos que se van a incorporar, otro para las actividades de aprendizaje, y vamos a detenernos la de evaluación, que es la que tenemos en el aula que vimos el ejemplo. Tenemos el nombre de la actividad, dónde se va a incorporar esta tarea, cuáles son las indicaciones para realizar la actividad, que ya se las comenté, el tipo de ejercicio que deben de realizar, qué elementos deben de incorporar y cuándo deben de entregarlo.
el producto, las características del producto que deben de entregar, cuál es el total del valor del curso y si vamos a utilizar algún instrumento de evaluación, cuáles son las categorías o cuáles son los comentarios que vamos a utilizar. Si nosotros realizamos este ejercicio previo a la configuración, esto nos va a ayudar a saber qué elementos de la configuración vamos a seleccionar, qué disposición vamos a hacer de cada uno de ellos. Entonces lo ideal, y por eso incluimos este esquema de planeación en el aula, es que podamos hacer este ejercicio con todas las actividades de aprendizaje y de evaluación que vamos a incorporar. Ahora bien, lo siguiente que vamos a trabajar es ya la configuración. ¿Cómo ustedes pueden realizar la configuración? Lo primero que debemos de hacer es ingresar al aula de nuestro curso. Después vamos a situarnos en donde deseamos que esté esta actividad. En este caso, yo la voy a hacer en el primer tópico que tenemos disponible. Vamos a darle clic en añadir una actividad o recurso. Después seleccionamos actividades y seleccionamos tarea, que como les comentaba es donde es posible incorporar las herramientas de Turnitin y de feedback. Cuando ustedes abren una configuración de tarea, vamos a tener diferentes espacios para hacer la configuración. En total son 13 las opciones que nos muestra la plataforma, pero para configurar, algunas ya están dadas por default y no es necesario que incorporemos ningún cambio, y en otras sí hay que hacerlo. En las que sí hay que hacerlo son 6 en particular. Es general, en donde vamos a incluir el nombre de la tarea y la indicación de la tarea. Entonces, yo aquí ya las tengo para facilitar este ejercicio. Yo ya tengo algunas indicaciones, entonces las voy a retomar. Incluimos un título, incluimos la descripción, es decir, las indicaciones que debe seguir el alumnado para realizar esta entrega. Aquí ya están las que vimos en el primer ejemplo, de ahí las tomamos. Después nos vamos a disponibilidad y como la tarea es de revisión de recursos y de resumen y es previa al resto de las actividades, el profesorado ha decidido que se entregue en miércoles. Entonces supongamos que esta tarea abre el día lunes, que es 15 de julio y debe de entregarse el 17. Entonces elegimos aquí en la disponibilidad la fecha y la fecha de cierre. En tipos de envíos seleccionamos cuántos archivos van a poder subir. En este caso solo es un resumen, entonces elegimos uno. El límite para esta plataforma es de 20 megas, entonces dejamos este límite. Nos vamos a tipos de retroalimentación y como la retroalimentación la vamos a hacer exclusivamente a través de la interfaz de feedback, podemos nosotros quitar los comentarios y los tipos de retroalimentación desde este espacio porque los haremos en el espacio de feedback. Después nos vamos a la calificación, configuraciones de entrega por grupo y avisos pueden quedarse de esta manera porque son notificaciones que se hacen y la da por default. Nos vamos a calificación y ahí nos menciona que la calificación para esta actividad es de 5. Entonces seleccionamos, como también vamos a aprovechar las opciones de evaluación que tiene feedback, es todo lo que configuramos en este espacio. Y después nos vamos a configuración del plugin de plagio de Turnitin. En este caso, les pido que a medida que vayamos avanzando, vayamos recordando estas indicaciones que hicimos en la planeación y que también platicamos en el ejemplo, porque de esta manera nos va a decir si debemos de seleccionar una opción o si debemos de dejarla de esa manera. Y eso es lo que nos va a apoyar siempre que lleguemos a esta parte y deseamos configurar que nos apoye la herramienta de Turnitin. Lo primero que hay que hacer es decirle que sí vamos a aprovechar Turnitin para revisar esta tarea. Lo siguiente que nos pregunta
es si deseamos que se le muestre el reporte de similitud al estudiante. En este caso, recordemos que el ejercicio es de autoevaluación, entonces es muy importante que el alumno pueda revisar qué es lo que le está mostrando de similitud. Entonces, en este caso, vamos a seleccionar que sí se le muestre. Y en general, en prácticamente todos los ejercicios que se soliciten, la sugerencia es que el alumnado pueda revisarlo también, que pueda revisar previamente qué es lo que está marcando, de dónde lo está trabajando, porque al final también es una retroalimentación. Lo siguiente es que si deseamos que se permitan envíos de cualquier tipo de archivo, aquí le vamos a decir que no, justo por lo que les comentaba, porque la herramienta privilegia que sea texto. Entonces, si nosotros permitimos que se suban, por ejemplo, infografías, no va a ser de calidad el informe de similitud que nos dé, porque puede identificarlo como imagen, porque el recurso base está hecho principalmente de imágenes, o incluso la salida es una imagen, es decir, ya un recurso compacto. Entonces, bueno, en ese caso, lo que le vamos a decir es que no, y de esta manera va a privilegiar todos los archivos de texto. En este caso, la siguiente opción es si se desea almacenar papeles del estudiante, es decir, documentos en un repositorio. En este caso, como comentábamos, depende mucho de lo que estemos trabajando. Si deseamos que en algún momento se vayan condensando las entregas parciales que se vayan dando, podemos incluirlo, pero entonces en una entrega final nos va a decir, esto ya se nos presentó, entonces lo va a detectar como similitud, cuando en realidad se refería a una entrega parcial. Entonces depende mucho de nuestra dinámica. Si van a ser entregas parciales, lo ideal es que pongamos que no se almacene en ningún repositorio. Y si es una entrega final, muy probablemente entonces seleccionemos un repositorio estándar. Pero depende mucho de lo que se solicita. En este caso, en la revisión, las tres siguientes, que es contra trabajos de estudiantes, contra internet y contra revistas, vamos a seleccionar en todos los casos que lo haga, porque de esta manera va a ampliar la base de datos de la revisión. Después nos ofrece la opción de qué tipo, si el reporte se va a generar inmediatamente o si puede haber un reenvío. En el primer caso, los estudiantes no pueden reenviar, será una entrega única. Y en los siguientes van a poder hacerlos, pero dependiendo del número de veces que se entregue, es el tiempo que va a comenzar a tardar. Entonces, en este caso, el que nosotros seleccionamos con mayor frecuencia es la segunda opción, que pueden reenviar hasta antes de la fecha prometida, que los primeros 3 reenvíos son bastante rápidos y los siguientes, como ya utilice esa base de datos, pueden tardar hasta 24 horas. Entonces hay que considerar esto también al momento de seleccionarlo. Después tenemos un par de opciones de que si deseamos excluir bibliografía y material citado. Esto depende mucho también de la dinámica que estemos trabajando. Si excluimos bibliografía, toda la parte bibliográfica no va a entrar dentro del reporte. Si se la dejamos, va a entrar y va a impactar sobre el porcentaje. Es decir, si esa misma bibliografía, digamos un par de referencias bibliográficas se incluye y se incluyen en otro trabajo en ese mismo orden, las dos, pues bueno, va a reportar una similitud que no necesariamente se refiere a plagio. Entonces podemos excluirla si no queremos que pase eso, y lo mismo para el material citado, ¿no? Si el material está adecuadamente citado, podemos decirle que no lo haga, o que sí lo haga porque nos gustaría conocer incluso las fuentes de donde están trabajando la información. Entonces depende, como comentábamos, de la dinámica. Y después hay una opción que es importante, que es si queremos excluir concordancias pequeñas. En ocasiones es común que nuestros alumnos incluyan frases o incluso refranes, es decir, algunas oraciones ya de uso común, ¿no? Que las incluyan en sus trabajos. Es común que suceda esto. Entonces, si nosotros le ponemos que no excluya concordancias pequeñas, lo que va a suceder es que no las va a marcar.
nos va a decir, esta frase, bueno, no sabe que es un refrán, pero este refrán ya se utiliza muchísimo en todos estos lugares, ¿no? Entonces se puede incluir. Lo que podemos hacer para que nos incluya es decirle que sí lo haga. Sobre todo es importante que se haga con palabras y le podemos decir cuántas palabras, ¿no? Lo ideal es que sean menos de 10 y entre 6 y 10 es lo ideal porque es, digamos, una frase, las palabras que contiene una frase. Entonces, una vez que ya seleccionamos esto, damos clic en guardar cambios y regresar al curso o guardar cambios y mostrar. ¿Cómo se ve un reporte de similitud? Es decir, nosotros ya configuramos la entrega en la plataforma, el alumnado ya realizó sus entregas y Turnitin ya hizo el trabajo de revisar la similitud. Ahora, ¿cómo vemos un reporte? Vamos a la actividad en la que solicitamos el reporte, hacemos clic en el nombre de ella y después en ver todos los envíos. De esta manera nos va a mostrar los envíos que se realizaron y si avanzamos en todas las opciones que nos muestra el envío, aquí vemos tanto el archivo como el reporte de similitud de Turnitin y el porcentaje. El porcentaje de similitud que detectó. Para que nosotros podamos, nosotros y el alumnado también, es la misma manera, revisar este reporte, entonces tenemos que hacer clic en el icono del lápiz que aparece. Hacemos clic en él y lo que va a suceder en este momento es que nos va a dar la interfaz de Feedback Studio. Esto es lo que nosotros vamos a poder ver cada vez que revisemos un reporte de similitud. En este caso, lo que tenemos en la parte central y más amplio es el archivo que se nos ha enviado y sobre él podemos ir incorporando las notas. También sobre él nos muestra la similitud y todo lo que vayamos incorporando. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Esta interfaz trabaja por capas y eso la verdad es que ayuda muchísimo porque de repente tendríamos la dificultad de que todo se nos muestra, ¿no? Se nos muestra el reporte de similitud y si este reporte es amplio, pues bueno, vamos a tener uno tras otro más las notas que nosotros incluyamos y en ocasiones esto puede complicar un poco, pero el beneficio que tiene es que trabaja por capas. Para desplegar las opciones, solamente tenemos que hacer clic en el icono de capas negro que está en la esquina superior derecha. Aquí podemos habilitar o deshabilitar la capa tanto de evaluación y retroalimentación, que es la primera, como la del reporte en sí mismo, el reporte de similitud. Vamos a comenzar por la parte de arriba. Lo que tenemos es el nombre del usuario que entregó este ejercicio. Después tenemos el nombre del archivo como lo entregó. Aquí esta actividad tenía configurado 10 puntos, por eso ya es información que trae la interfaz. Y aquí en este espacio podemos incluir la evaluación que nosotros consideremos respecto a lo solicitado y a los criterios de evaluación que se han establecido. Esto, una vez que revisamos el informe de similitud, que incluimos las notas, es posible ya incorporar esta evaluación. O bien, si incluimos un instrumento de evaluación, el instrumento ya tiene los puntos de cada categoría y entonces lo hará de manera automática. Si tuviéramos más ejercicios de aquí, podemos ir avanzando a través de las flechas de avance y de regreso o bien desplegar el nombre de todos los alumnos. En este caso, únicamente tenemos el de este alumno, entonces bueno, es el único el que se nos muestra. Como les comentaba, en la parte central tenemos el ejercicio y de este lado podemos activar las capas. Vamos a activar primero la de la revisión y de la retroalimentación y es la que corresponde, tiene un código de color bastante agradable y que nos ubica en qué estamos trabajando. Entonces, bueno, en este caso
toda esta parte de evaluación y retroalimentación se va a presentar en azul. Tenemos la posibilidad de mostrar esta capa con este icono de su capa azul, y después de que nos muestre los comentarios habituales que nosotros hacemos. Ahorita lo vamos a ver con mucho más detalle. La retroalimentación general, que es el siguiente icono. Y si incluimos una rúbrica, las rúbricas. Todo esto se va a mostrar en este espacio, o bien podemos agrandarlo según la necesidad que tengamos. Hacia abajo, en la capa de revisión, si nosotros la activamos, lo que vamos a ver son 5 iconos. El primero de ellos es una marca de alerta. Esta marca aparece en los casos en los que el alumno, al momento de entregar su ejercicio, haya hecho algunas adecuaciones a su texto para que no se noten, ¿no? Es decir, si hay texto oculto, en ocasiones se le pone, es decir, al alumno, si sabe que está tomando el texto de algún otro lado y le pone algunas marcas, por ejemplo, en blanco, que no podemos ver porque le cambia el color, y entonces, pues al momento de que el lector de similitud pasa, dice, aquí hay una marca que no está como debería demostrarse. Y entonces es cuando lanza una alerta de que hay una modificación del texto para que no pase por similitud. Entonces, en este caso, bueno, no hay ningún de este tipo de marcas, pero si se la llegan a encontrar es por eso, porque trataron de modificar el texto de tal manera que el lector de similitud no pudiera precisar si es similitud o no. El siguiente nos muestra ya dentro del texto de dónde considera que hay una cierta similitud y el porcentaje de similitud. Si nosotros hacemos clic en cada uno, nos va identificando. Nos muestra un extracto e incluso nos puede mostrar, si hacemos clic dentro de este icono que aparece, el texto completo, ¿no? Nos puede mostrar el texto completo y el extracto que se ha encontrado. Por ejemplo, en este caso no fueron excluidas las citas y entonces está la cita adecuada, pero nos dice de dónde se obtuvo la cita, el porcentaje y la fuente. Y esto lo podemos ver con cada una de ellas. El siguiente icono es similar al anterior, pero el filtro que hace para mostrarnos esta vista lo hace por fuentes. Es decir, cuál de las fuentes de las que se mencionan en este texto tuvo mayor porcentaje de similitud. Y hacemos lo mismo, podemos ir seleccionando cada una de ellas para que nos las resalte y podamos notarlo. Después el siguiente icono nos permite hacer pequeños cambios a la configuración que nosotros le hicimos a la tarea. Es decir, si nosotros no habíamos excluido citas o bibliografía, podemos hacer el cambio. O bien, si queremos que las fuentes, porque ya vimos que este texto nos está mostrando muchas frases y que tienen, 11 palabras, entonces podemos hacer el cambio para que esas frases no nos las muestren. Entonces, es decir, podemos hacer un nuevo filtro. En el momento en que nosotros cambiamos algo de aquí, hay que decirle que aplique estos cambios para que podamos verlo reflejado en el informe. Y finalmente tenemos el icono de las fuentes excluidas. Si nosotros hubiéramos elegido que excluyera algo, en este apartado nos muestra. Es decir, este apartado que está en rojo, lo que nos muestra es una visualización de lo que he encontrado en la similitud con base en las características de configuración que nosotros le dimos. En este caso, todos estos solo tenemos la posibilidad de verlos. No podemos cambiarlo, no podemos... a menos que utilicemos un filtro diferente. Esto se muestra para que nosotros tengamos conocimiento. Y en donde sí podemos incidir es en esta parte. En esta parte podemos incluir una marca, un comentario, una retroalimentación general y una rúbrica. Y es hacia allá a donde vamos, a trabajar cómo podemos hacer
cómo podemos incorporar y aprovechar cada uno de estos elementos. Vamos a hacerlo primero con las marcas. Podemos incluir notas o marcas de dos maneras diferentes. Si va a ser una marca que no vamos a aprovechar en otro trabajo, es decir, va a ser una marca, una nota, un comentario, una retroalimentación única, entonces podemos situarnos en donde deseamos incluir la marca y en el momento que hacemos clic sobre ella, nos van a aparecer estos tres iconos. El primero de ellos es que si nosotros queremos aprovechar una marca que ya tengamos, una nota que ya hayamos hecho y guardado con anticipación. El siguiente nos va a decir, puedes incluir un comentario. Entonces podemos hacer clic en él. En esta marca rápida regresamos en un momento porque vamos a configurarlas. En comentario podemos elegir incorporar un comentario. Al hacer clic sobre él se sitúa en el espacio en donde hayamos hecho clic y podemos hacer un comentario. Este comentario también podemos convertirlo en una marca rápida o un comentario recurrente, un comentario habitual que aprovechemos en otro momento. Esta parte es importante por lo que nos comentaba el doctor Pablo al inicio. Esto nos ayuda, esta herramienta nos ayuda a que podamos hacer más ágil este proceso. Entonces es importante que nosotros vayamos considerando esto porque podemos hacer comentarios habituales que guardemos en nuestra biblioteca. Es decir, un comentario de que la estructura del texto se encuentra de manera adecuada o no se encuentra de manera adecuada, los conectores están bien utilizados, depende de lo que estemos trabajando y de los comentarios de retroalimentación que nosotros hagamos. Entonces podemos aquí incluir un comentario sobre el párrafo, sobre la oración, sobre el texto en general e incluso podemos ir pensando en que este comentario podríamos convertirlo en una marca. Si hacemos eso, entonces de alguna manera este comentario debe de ser una suerte de descripción para que lo utilicemos en diferentes momentos, ¿no? Aquí yo ya tengo algunos comentarios para mostrarles cómo hacerlo. Entonces, por ejemplo, el que les comentaba de usar el conector adecuado, ¿no? Entonces vamos a incluir ese comentario. Use el conector adecuado. Y le decimos que lo convierta a un comentario habitual. Si le decimos que haga esto, nos va a pedir que incluyamos un título de este comentario habitual, que en este caso le vamos a poner que es un comentario sobre conectores, y nos va a decir que dónde queremos guardarlo. Yo ya tengo una categoría que creé para este curso que se llama redacción, entonces la voy a seleccionar y le voy a decir que lo envíe. De esta manera yo ya voy a tener esta marca como una marca habitual que puedo poner en todos los momentos en que requiera hacer este comentario o esta retroalimentación. Y otra de las posibilidades que podemos hacer es incluir texto. Es decir, si deseamos incorporar una sugerencia, algún comentario sobre la línea en particular que estamos trabajando, algún ejemplo, podemos hacerlo a través de texto, ¿no? Aquí, por ejemplo, voy a aprovechar otro de el que ya teníamos únicamente para mostrarles cómo es que se va incorporando. Todos estos elementos que nosotros incorporamos podemos borrarlos, es decir, si se me fue por error o en realidad después de hacer comentarios voy a hacer uno general, pues bueno, podemos aprovecharlo de esa manera y entonces retirarlos. Únicamente hay que situarse sobre el que acabamos de incluir y hacer clic en eliminar. Esto es lo que podemos hacer directamente si nuestros comentarios de retroalimentación no los vamos a incluir en una marca rápida, entonces podemos hacerlo directamente en el texto.
Pero si lo que deseamos es empezar a hacer nuestra biblioteca de comentarios, nuestro repositorio para echar mano de ellos y apoyarnos en la evaluación, entonces lo que debemos de hacer es seleccionar el icono de marcas rápidas. Y luego nos vamos al icono de configuración. Al hacer esto, nos va a mostrar todas las marcas que ya tiene precargadas el sistema. Algunas de ellas son para ciertos grados, sobre ciertos temas. Entonces, bueno, la característica es que se encuentran en inglés, pero podemos darnos una idea también de lo que en ellas se muestra, ¿no? Para acceder a cada una de estas bibliotecas, hacemos clic en el nombre y después en la marca que se ha creado, y aquí nos dice la descripción. Pero si lo que nosotros queremos es comenzar a configurar la propia, entonces en este caso vamos a situarnos en los 3 puntos de grupos y vamos a hacer clic en grupo nuevo. A este grupo podemos ponerle nuestro nombre, la web en la que estamos trabajando, el tipo de ejercicio, el tipo de comentarios, que puede ser, depende de la dinámica que se haya solicitado. Es decir, depende mucho de cómo comencemos a imaginar que lo vamos a incluir, ¿no? Como vimos, yo le puse, por ejemplo, redacción, pero depende mucho del tipo de ejercicio que se haya solicitado, del área de conocimiento también en la que se encuentren trabajando y de las marcas que estén considerando incluir en él. No voy a crear uno nuevo, pero la manera de crearlo únicamente es darle un nombre y decir que lo agregue. En este caso ya tengo aquí el que les comentaba que he creado. Y entonces después nos vamos a la siguiente columna. Y en la siguiente columna es donde empezamos a agregar cada una de estas. Como hicimos anteriormente, agregamos el de conector. Yo ya había agregado estos 3. Pertinencia, por ejemplo, que un comentario rápido cumple adecuada y completamente con el objetivo de la actividad. Organización, se encuentra adecuadamente organizado conforme al objetivo. Es decir, aquí podemos incluir los diferentes comentarios habituales que nosotros tengamos. La manera de incluir uno nuevo es haciendo clic en más, le damos el título. Aquí, por ejemplo, voy a incluir otro de los que ya tengo aquí para este taller y hay que incluir el título y la descripción. Podemos además incluirles algunos resaltados como el resaltado negro, subrayado, itálicas. Es decir, tenemos pocas opciones, pero podemos aprovecharlas. Y le damos clic en enviar. De esta manera se incorpora una nueva marca. Ahora bien, podemos hacer este ejercicio de manera individual y se va guardando en nuestro espacio personal. Cada uno de nosotros, en la siguiente ocasión que nos entreguen un ejercicio, si nosotros ya construimos nuestro grupo y nuestras marcas habituales, ya las vamos a tener disponibles para realizar la ejercitación. Pero también podría darse otra de las posibilidades y es que con algunos colegas se reúnan para realizar algunas marcas, algunos comentarios habituales. Entonces pueden realizar este ejercicio en la cuenta, en la computadora de alguno de los integrantes de este grupo. Y entonces lo que también podemos hacer es seleccionando el grupo, damos clic en los 3 puntos y le podemos decir que exporte este grupo. Entonces nos va a sacar un archivo y con este archivo podemos ya compartirlo con el resto de los integrantes para incorporarlo en nuestra propia cuenta. Ingresamos, en cuanto recibamos un archivo para poder acceder a la interfaz de feedback, le decimos que queremos importarlo y aquí subimos el archivo. Entonces de esta manera podemos compartirnos todos estos comentarios recurrentes, habituales o que definamos que son indispensables para el área de conocimiento que estamos trabajando. Ahora, ¿cómo los utilizamos?
Ya que creamos el grupo y que empezamos a incluir los comentarios, entonces lo que tenemos que hacer es aquí seleccionar nuestro grupo. Es decir, supongamos que estamos en otro espacio, vamos a los comentarios habituales y seleccionamos. Aquí nos van a aparecer si hemos creado uno o si hemos creado varios, nos van a aparecer en este espacio que está en orden alfabético. Entonces seleccionamos el grupo que hemos creado y aquí ya vamos a tener los comentarios habituales. Entonces, por ejemplo, si vamos a hacer un comentario en alguna parte del texto que ya hemos identificado, lo único que tenemos que hacer es jalar y ya aparece el comentario en esta parte. Cuando el alumnado hace clic sobre el icono del comentario, le aparece la información que nosotros hemos incorporado. Entonces es una manera en que se va agilizando la parte de la retroalimentación. Y entonces las rúbricas son el tercer icono de los que tenemos en el apartado azul. Seleccionamos la última opción. En este caso nos muestra que no se ha adjuntado ninguna matriz de evaluación o formulario. No es necesario incluirlo, únicamente si dentro de su actividad ustedes han planeado la incorporación de instrumento de evaluación, pues es en el caso en el que nos apoyamos de esta parte. Pero también puede ser que ustedes decidan que su rúbrica se encuentre en Moodle y en que sea en esta parte. Si se deciden que sea en esta parte, entonces lo que hay que hacer es igual hacer clic en el icono de configuración para que se desplieguen algunos. Ya tenemos algunos de los ejemplos precargados que, como hemos podido notar, se encuentran en inglés, pero también es posible crear el propio. En el caso de que deseamos crear el instrumento propio, hacemos clic en este icono que se encuentra en la esquina superior izquierda y seleccionamos crear matriz de evaluación nueva. En este caso, brevemente me gustaría comentar con ustedes que las rúbricas son un instrumento de evaluación que lo que nos indica son criterios de logro de los componentes del trabajo que se le ha solicitado al alumnado. Entonces, en este sentido, nosotros tenemos que definir los criterios y los niveles de logro. Entonces, lo que tenemos que hacer es ir construyéndola en ese sentido. Podemos también aprovechar rúbricas que ya se encuentran en línea, incluso hay repositorios de rúbricas, o podemos adaptar también alguno de los que ya esté disponible o crear el propio. Entonces el primer ejercicio que tenemos que hacer es eso, considerar si vamos a utilizar un instrumento de evaluación que ya esté disponible o vamos a hacer una adaptación de uno o vamos a incluir el propio. Ya que tengamos claro esto, entonces es momento de empezar a incorporar los elementos en esta parte. Lo primero que tenemos que hacer es ingresar el nombre de la matriz de evaluación, porque todos estos elementos nos los va a pedir antes de guardar. Entonces, bueno, aquí incluimos el nombre, vamos a ponerle ejemplo. Incluimos cada uno de el nombre que identifica el criterio, la descripción del criterio y cuánto porcentaje vale este criterio, conforme a la escala que nosotros incorporemos. Yo ya tengo un ejercicio que justo tomé de la web. Entonces, bueno, en este caso tenemos, en este ejemplo, únicamente vamos a incorporar un par de criterios. Aquí tenemos, por ejemplo, el primero, la portada, el índice, ¿no? Si estos fueran parte de nuestros criterios. Aquí, ¿qué es lo que vamos a considerar para cada uno de ellos? Por ejemplo, que cumpla con todos los elementos. Lo mismo para el índice. Es decir, vamos a detallar a qué nos referimos con este criterio. ¿Cómo vamos a incluir únicamente dos? Vamos a decirle que cada uno de ellos valga 50, pero depende de nuestra indicación de actividad. En el caso de los niveles de logro, vamos a incluir, por ejemplo, excelente, satisfactorio,
Y así vamos incorporando cada uno de los niveles de logro y cuántos puntos corresponden. Bueno, vamos a incluirle aquí, por ejemplo, si este fuera el caso, y en el último tenemos 1. Y entonces aquí vamos a incluir el detalle del nivel de logro con respecto al criterio que hemos incorporado. Como les comentaba, yo ya tengo aquí un ejemplo, entonces lo voy a copiar y lo voy a incorporar, ¿no? Y así es como construimos nuestra rúbrica. Una vez que hayamos terminado, que ya esté incluido el nombre, la puntuación, que en este caso es estándar porque queremos incluir puntuación. Si no quisiéramos, únicamente le ponemos cualitativo, pero en este caso es estándar. Incorporamos los criterios y la descripción, el porcentaje al que equivale cada uno de estos, el nivel de logro, los puntos y la descripción. Y así es como vamos construyendo la rúbrica. Como les comentaba, la sugerencia es que trabajen este instrumento de evaluación antes de incorporarlo, porque entonces ya la parte del montaje del instrumento se vuelve un poquito más sencilla, aunque en todos los casos van a poder ustedes volver para editar el apartado, para cambiar los puntos, por ejemplo, el porcentaje, para incorporar nuevas categorías, etcétera. Entonces van a poder hacerlo, pero lo ideal pues es que ya la tengamos. Una vez que ya tengamos nuestra rúbrica, lo que hacemos es darle clic en guardar. Nos va a decir que hay algunos campos que hacen falta porque están establecidos. Le decimos que lo guarde. Y una vez que nosotros ya lo guardamos y que ya se encuentra en nuestro repositorio, es cuando nosotros podemos cargar esta rúbrica en nuestra actividad. ¿Y cómo lo hacemos? Únicamente haciendo clic en adjuntar al ejercicio. Activamos la opción y cerramos. En el momento que nosotros hacemos eso, cuando nosotros hacemos clic en el apartado, es cuando ya nos aparece y desde aquí podemos hacer la evaluación. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos seleccionando en la parte de aquí abajo, hasta abajo, es cuando nos va dando la información para nosotros utilizar ese instrumento de evaluación en la evaluación y lo que le va a aparecer también al alumnado como retroalimentación al ejercicio. Entonces, pues bueno, lo único que tenemos que hacer es seleccionarlo y una vez que nosotros terminamos y que ya se establece la nota, entonces le decimos que la aplique y es cuando se manda para esta parte de aquí y cuando se manda directamente a Moodle. Entonces, una vez que ya tenemos la rúbrica, la evaluación se vuelve un poco más sencilla porque ya tenemos los criterios establecidos. Estos mismos criterios los va a conocer el alumnado y va a poder con ellos hacer su ejercicio de retroalimentación. Y bueno, ya para finalizar, hay otro espacio más en donde podemos hacer una retroalimentación general. Es decir, si recordamos los iconos de evaluación y retroalimentación, tenemos el de los comentarios habituales, tenemos el de la rúbrica, que es el último, y el del medio nos apoya para hacer una retroalimentación general. Es decir, nosotros ya revisamos el informe de similitud, ya sabemos de dónde se han obtenido, ya consideramos si hay una parte que sí se retomó textual y ya hicimos la recomendación aquí, incluimos una nota. Si lo requerimos, incluimos un instrumento de evaluación, podemos hacer un comentario general. Este comentario podemos hacerlo de voz o de texto. Si decidimos hacerlo de voz, lo único que tenemos que hacer es hacer clic en grabar un comentario de voz. El tiempo que nos permite es de 3 minutos. Entonces podemos comentar y resaltar los aciertos que tenía el ejercicio y aquello en lo que todavía es necesario trabajar. Incluso hacer mención de la nota o lo mismo podemos hacerlo en texto. Tiene un editor sencillito, únicamente para un par de resaltados y para incluir un enlace, pero nos puede ayudar para hacer una retroalimentación que verá el alumnado. En este caso, con incluirlo ya queda guardado, entonces ya no es necesario que incluyamos guardarlo en ningún espacio.
Entonces, si no tenemos un instrumento de evaluación anclado o si el instrumento es cualitativo, entonces lo que nos faltará es incorporar la evaluación. Si consideramos, por ejemplo, que este ejercicio que fue entregado con una calificación de 8, únicamente lo incluimos y eso es todo lo que tenemos que hacer. Con incluir el número en esta parte, en un máximo un minuto, ya estará dentro del calificador de Moodle. Entonces ya Moodle tendrá esta nota que nosotros aprovechamos y trabajamos desde la interfaz de Feedback Studio. Algunos puntos importantes que tocamos en este taller, en una suerte de resumen. Turnitin y Feedback son herramientas digitales que nos apoyan con la evaluación. Pueden apoyarnos tanto con la evaluación diagnóstica, formativa, sumativa, con autoevaluación, evaluación, coevaluación, como los vimos en algunos de los ejemplos. Lo que hace es comparar los trabajos con otras páginas de internet, con trabajos de académicos y con un repositorio que podemos ir formando de las entregas del alumnado. Y Feedback Studio nos ofrece en su interfaz la posibilidad de crear notas, de guardarlas, de hacer eso mismo con rúbricas de evaluación, también de editar todos estos comentarios que incluyamos, podemos editarlos, también podemos exportarlos para compartirlos con otros colegas o trabajarlos en conjunto y podemos importar los de otros colegas para aprovecharlos, ¿no? Que sea un ejercicio en colaboración. Y finalmente, que la integración que tenemos de Turnitin con Feedback en Moodle nos facilita la revisión y apoya la evaluación y la retroalimentación y puede aprovechar todo el trabajo que nosotros vayamos realizando. Es decir, a medida que vayamos incorporando notas e instrumentos, ya tendremos un repositorio amplio que nos apoye y nos agilice todo el ejercicio de evaluación y de retroalimentación. Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, Casa Abierta al Tiempo. Coordinación de Apoyo a la Educación Mixta y Virtual, Virtuame.